Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal favorito de dramas, intrigas, y por supuesto, la irresistible pasión turca. Estoy absolutamente extasiada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a adentrarnos aún más profundamente en el fascinante mundo del romance, los secretos mejor guardados, y el encanto inigualable de las series turcas que sin duda alguna han logrado robarse nuestros corazones. Hoy les traigo un vídeo que es explosivo. Literalmente hablando, vamos a sumergirnos en el universo de una pareja que ha desatado suspiros y emociones encontradas en miles de fans alrededor del mundo entero, la icónica Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Y es que después de una interminable ola de especulaciones, rumores que iban y venían, y pistas sutiles que nos dejaban con la miel en los labios, vamos a analizar a fondo, con lupa en mano, si esa felicidad que irradiaban era producto de un amor genuino, un sentimiento puro que trascendió la barrera de la pantalla y se instaló en la vida real. Así que prepárense para una verdadera bomba turca. Y con fuegos artificiales incluidos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este análisis apasionante, quiero recordarles algo que considero súper importante. Si este tipo de contenido les emociona, si el mundo de las series turcas los tiene tan cautivados como a mí, no olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan absolutamente ninguno de mis vídeos. Prometo traerles siempre las últimas noticias, las recomendaciones más acertadas, y los análisis más profundos y reveladores de sus series favoritas. Así que ya lo saben, hagan clic en suscribirse y a disfrutar de la magia turca. Y ahora sí, dejando a un lado las formalidades, vamos a desentrañar el misterio que rodea a Hande y Kerem. Abróchense los cinturones, porque este viaje está a punto de volverse realmente emocionante. Para comprender este secreto de felicidad, esta chispa que vamos a intentar descubrir, debemos remontarnos un poco a la serie que, de alguna manera, unió sus destinos. Hablo por supuesto de la aclamada Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, como la conocemos en muchos rincones del mundo. Sen Kalkapm es una comedia romántica que ha conquistado corazones a nivel global, una historia que nos presenta a Eda YLDZ, interpretada magistralmente por la bellísima Hande Erçel, una joven florista con sueños ambiciosos que ve su beca para estudiar arquitectura en Italia desvanecerse. Por otro lado, tenemos a Serkan Bolat, el arquitecto exitoso workaholic, interpretado con gran carisma por el galán Kerem Bürsin. Sus caminos se cruzan de una manera bastante inusual y, debido a una serie de circunstancias inesperadas, terminan fingiendo ser una pareja. Y es aquí precisamente donde la magia comenzó a gestarse. A medida que Eda y Serkan se sumergían en esta farsa amorosa, la química entre Hande y Kerem se volvía cada vez más palpable, más evidente. Esas miradas que lo decían todo, esas sonrisas cómplices, esa conexión que traspasaba la pantalla. Todo parecía gritar que existía algo mucho más profundo que una simple actuación. ¿Pero por qué es tan relevante esta serie para el tema que nos ocupa hoy? Pues bien, Sen Kalkapm no solo se convirtió en un éxito arrollador en Turquía y en una extensa lista de países, sino que también sirvió como el escenario perfecto para que Hande y Kerem se conocieran, se enamoraran y construyeran una relación que, a pesar de haber llegado a su fin, continúa generando un interés inmenso y una nostalgia palpable entre sus seguidores. Un dato curioso y fascinante sobre esta serie es que, si bien la trama principal se centra en el romance, también aborda temas importantes y universales como la superación personal, el valor de la amistad, y la perseverancia en la búsqueda de nuestros sueños. Además, la fotografía de la serie es sencillamente espectacular, con paisajes impresionantes de Estambul y una paleta de colores vibrante que la convierte en una experiencia visualmente atractiva y memorable. La dirección artística, el vestuario, todo contribuía a crear una atmósfera mágica que envolvía a los personajes y a los espectadores. Pero volvamos al corazón de nuestro análisis, ¿fue su felicidad amor real? Después de meses de evasivas negaciones y declaraciones ambiguas, Hande y Kerem finalmente confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje romántico de ensueño a las paradisíacas Islas Maldivas. Las fotografías que compartieron en sus redes sociales causaron un verdadero terremoto en Internet. Se les veía radiantes, felices y profundamente enamorados. Los fans celebraron la noticia con entusiasmo, sintiendo que la magia que veían en pantalla se había materializado en la vida real. Durante el tiempo que duró su relación, Hande y Kerem se consolidaron como una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Su naturalidad, su complicidad y el apoyo incondicional que se brindaban eran evidentes en cada aparición pública, en cada publicación en sus redes sociales.
Eran la personificación de los couple goals, como dirían algunos. Los fans admiraban su autenticidad y la forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras profesionales. Pero como suele suceder en muchas historias de amor, no todo fue un cuento de hadas. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja. Y lamentablemente estos rumores se confirmaron poco tiempo después. Hande y Kerem decidieron tomar caminos separados, dejando a sus fans con el corazón roto y con una sensación de desilusión. Sin embargo, a pesar de su separación, el cariño y el respeto mutuo entre Hande y Kerem siguen siendo evidentes. Han demostrado que es posible mantener una relación cordial y respetuosa después de una ruptura, una actitud que sus fans valoran enormemente. Han servido como un ejemplo de madurez y de cómo manejar una situación difícil con elegancia y dignidad. Ahora bien, aunque su historia de amor haya llegado a su fin, la química y la magia que compartieron en Senkalkam siguen vivas en la memoria y en el corazón de sus fans. Y es que en ocasiones, las historias de amor que presenciamos en la pantalla pueden ser tan intensas, tan reales, que nos resulta difícil creer que no trasciendan la ficción. Nos aferramos a la esperanza de que esos sentimientos que vemos proyectados sean genuinos y que continúen fuera del set de grabación. Y hablando de química en la pantalla, otra serie que nos ha regalado momentos inolvidables y que podría ser un ejemplo de felicidad encontrada en el set es Erkenci Kuş, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora e independiente que comienza a trabajar en una agencia de publicidad. Allí conoce a Kaan, el hijo del dueño, un fotógrafo aventurero y apasionado. Entre ellos surge una atracción irresistible, pero también se enfrentan a numerosos obstáculos y malentendidos. Los protagonistas de Erkenci Kuş son Demet Özdemir y Can Yaman, dos actores con una química impresionante en pantalla. Su interpretación de Sanem y Kaan es tan natural y creíble que muchos fans llegaron a creer que eran pareja en la vida real. Si bien nunca confirmaron una relación amorosa fuera de la pantalla, la complicidad y la alegría que transmitían durante las grabaciones eran evidentes. Se rumoreaba que tenían una relación muy cercana y que se divertían mucho juntos. Quizás no fue un amor romántico, pero sin duda encontraron felicidad y amistad en el set. Erkenci Kuş es relevante para este vídeo porque nos muestra cómo el ambiente de trabajo, la buena onda entre los compañeros y la pasión por lo que se hace pueden generar momentos de felicidad y alegría, incluso si no hay un romance de por medio. La camaradería, el apoyo mutuo y el sentido del humor pueden ser ingredientes clave para crear un ambiente laboral positivo y gratificante. Un dato curioso sobre esta serie es que fue grabada en gran parte en Estambul, mostrando la belleza de la ciudad y sus rincones más emblemáticos. Además, la banda sonora es súper pegadiza y contribuye a crear una atmósfera romántica y divertida. La música, los escenarios y la trama se combinan para crear una experiencia visual y auditiva inolvidable. Pero no todas las historias de amor nacen en comedias románticas. A veces el drama y la intensidad de una serie más seria pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que surja el amor. Un ejemplo de esto es la serie Batam Sensin, o Tú eres mi patria. Esta serie histórica nos cuenta la historia de Cevdet, un valiente oficial del ejército otomano que se ve obligado a traicionar a su país para proteger a su familia. Su esposa Azize es una mujer fuerte y decidida que lucha por mantener unida a su familia en medio del caos de la guerra. Los protagonistas de Batam Sensin son Ali Tergenk y Bergüzar Korel, dos actores muy reconocidos en Turquía y que, de hecho, ya eran matrimonio en la vida real antes de protagonizar la serie. Si bien su relación ya estaba consolidada, trabajar juntos en una serie tan intensa y exigente como Batam Sensin les permitió fortalecer aún más su vínculo. Compartir largas jornadas de grabación, enfrentar desafíos actorales y sumergirse en la complejidad de sus personajes los unió de una manera especial. Batam Sensin es relevante para este vídeo porque nos muestra cómo el amor puede florecer incluso en los momentos más difíciles y cómo el trabajo en equipo y el apoyo mutuo pueden fortalecer una relación. La serie es un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad del amor para superar incluso las circunstancias más adversas. Un dato interesante sobre esta serie es que está basada en hechos reales y que aborda temas muy sensibles como la guerra, la traición y el patriotismo. La ambientación y el vestuario son impecables y la interpretación de los actores es magistral. La serie es una ventana a un periodo histórico turbulento y ofrece una perspectiva conmovedora sobre las vidas de las personas atrapadas en medio del conflicto.
En resumen, hemos visto cómo Hande y Kerem encontraron el amor en el set de Senkalkam, aunque su historia haya tenido un final diferente al que muchos esperaban. También hemos visto cómo Demet y Kan encontraron felicidad y amistad en Nerkenzikus, y cómo Alit y Berbuzar fortalecieron su matrimonio en Batam Sensin. La conclusión principal es que ya sea amor, amistad o simplemente alegría, el trabajo en equipo, la pasión por lo que se hace y la buena onda entre los compañeros pueden generar momentos inolvidables y contribuir a nuestra felicidad. El set de grabación puede ser un lugar donde se forjan lazos duraderos y donde se crean recuerdos que perduran para siempre. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí. Me encantó compartir con ustedes estas historias y reflexionar sobre el amor, la amistad y la felicidad en el mundo de las series turcas. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No se olviden de dejarme en los comentarios qué opinan sobre estas parejas, cuál es su serie turca favorita y si creen que el amor puede surgir en el set de grabación. Me encanta leer sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas. Y por supuesto activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Hasta la próxima y que sigan disfrutando de las mejores series turcas. Chao, chao.